Soy Alejandro Marañón, soy director de la compañía de teatro Madrastra y estamos remontando la obra Anne de Rosalba Guzmán, basada en la novela de Gustavo de Sal, El caso Anne. Gustavo de Sal, que es uno de los más importantes psicoanalistas de nuestra época, pero además es un gran escritor. Entonces lo habíamos convocado para un congreso internacional acá en Cochabamba sobre la psicosis como estructura clínica. Me invitaron a que presentara la novela, se llama El caso Anne, pero la primera frase de la presentación era: este libro podría adaptarse a una hermosa obra de teatro. El escenario de la obra es un cuarto de hotel. Y estábamos haciendo el congreso en el Hotel Cochabamba. Entonces les pedí a los dueños del Hotel Cochabamba, a los Pavicic, les dije, por favor, en medio además del salón donde estábamos haciendo, es decir, las conversaciones y demás, el congreso, les pedí que me pongan una tarima con una alfombra roja. Y entonces me puse de acuerdo con Melita y le dije, tú vas a leer un fragmento de esta obra. Tú vas a ser de Anne, tú vas a ser Anne que cuente esta parte de su vida y vamos a cerrar así la entrega del libro. Entonces terminó la entrega del libro, Gustavo me miró, lo vi muy emocionado, le gustó mucho la presentación. Claro, aplaudieron así, les dije, a ver, pero perdón un ratito. No quiero cerrar esta presentación sin escuchar a Anne. Entonces ella se levantó. Había un ambiente así, pero realmente todos sobrecogidos. Y Melita, que es una gran actriz, realmente hizo una actuación de ese trozo de la obra. Bueno, después nos fuimos a sentar y Gustavo comenzó a hablar con Melita. Ni siquiera estaba hablando conmigo, yo estaba a su lado y Melita estaba al otro extremo. Estaba mirándolo, pero llamaron por teléfono porque pasó un acontecimiento. Inmediatamente después lo mira Gustavo, que como no lo escuchó siquiera, y le dice, sí, Gustavo, estamos pensando con Rosalba hacer una obra de teatro sobre la base de la obra. Y la verdad es que yo nunca habíamos pensado en hacer una obra de teatro frente a esta situación que fue totalmente impactante, sobre todo para mí. A él le dijo, me encantaría. Entonces ya había, digamos, como una especie, como un permiso, digamos, para hacerla, ¿no? La obra tiene dos características importantes. Es una dramaturgia que tiene que ver con la literatura, pero de un caso psicológico muy complicado que tiene que ver con una lectura psicoanalítica. Entonces, había que pensar en ese perfil psicológico, conservando su esencia, pero al mismo tiempo dándole una dimensión que pudiera ser cautivante a partir de una obra de teatro. Gustavo de Sal, ¿qué dirá de la adaptación, es decir, de la adaptación de su libro a una obra de teatro, que en realidad es una dramaturgia que se basa en una escena, fundamentalmente en una escena de la novela, ¿no? Porque la novela incluso tiene varios casos, tiene otro desarrollo. La dramaturgia realmente es otro género, pues, ¿no? Entonces me puse a escribir, hice algunas adaptaciones y bueno, pues había que mandarle a Gustavo de Sal. Entonces le mandé a Gustavo de Sal, muerta de miedo, ¿para qué voy a decirles? Estaba asustada y no me contesta el primer día. Entonces dije, ay, Dios mío, he metido la pata, no le ha debido gustar, ¿para qué me he metido? Y al subsiguiente día recibo solo una palabra de Gustavo de Sal, que decía maravilloso. Entonces fue muy emocionante, muy bello. Y yo dije, para hacer esta obra necesito un gran director, alguien que realmente sea admirable. La obra nació desde la propuesta
de precisamente Rosalba Guzmán, me llamó y me dijo sí, estaba interesado en montar esta obra. Esto fue hace como 2 años. Y yo le dije que de acuerdo, pues hablamos, vimos las posibilidades que había, vimos cómo era el texto, me dieron para leerlo. Entonces empezamos los procesos de lectura. Lecturas con varios actores de aquí de Cochabamba, varios. Pero muchas veces con distintos aquí en la mesa del comedor de acá de mi casa. Venían y nos sentábamos y leíamos y era una cuestión de ver el tono de voz. Él es muy meticuloso, Alejandro es sumamente meticuloso, entonces era el tono de voz, la manera de hablar, el modo, o sea, todo tomaba en cuenta en cada casting. De todas estas lecturas, el único que quedó fue Angelo Balaram, que hace el papel del Norman. Empecé a trabajar con Alejandro el año 2022 para una obra que se llama Las Buenas Muertes. Me volvió a llamar en 2023 para una obra que se llamaba Anne. Hicimos las lecturas, después de un proceso un poco larguito, quedé en el papel. A partir de ahí fue que empezamos con lecturas, un trabajo muy de mesa, hablar con la dramaturga. Tuvimos muchas charlas con Rosalba sobre el psicoanálisis, sobre cómo ella observaba la obra, cuáles eran sus pretensiones, con Alejandro también. Entonces ha sido como unas charlas muy enriquecedoras para prepararnos a... Y después el resto de la gente que está acá ha ido integrándose de a poco con invitaciones personales. Obviamente dentro de este proceso ha estado desde el inicio Rosalba junto con nosotros y su hermana, que es Melita del Carpio, que es la actriz principal de la obra. Melita del Carpio ha estado en todos estos 2 años revisando, repasando, adaptando el texto junto con nosotros. Es una obra que significa muchísimo para mí, porque es una obra, posiblemente el rol más desafiante y complejo que me ha tocado representar en el teatro. Estamos prácticamente 1 año trabajando ininterrumpidamente, ensayando, buscando, construyendo, yendo, viniendo, porque no ha sido fácil armar esta obra, ¿no? Pero como la vida de Anne, esta obra también finalmente, a pesar de todas las crisis y tribulaciones, finalmente ha llegado a un buen final. Y el hecho de estar ya en la segunda temporada, la respuesta que hemos tenido en la primera temporada de estreno, nos anima muchísimo a seguir adelante. Creemos que el público disfruta, pero se queda pensando también, ¿no? Y bueno, después de haber recobrado un grupo más o menos estable de 4 personas, con Rebeca Galetovic, Samuel Reyes, Angelo y Melita. Grandes actores, realmente, grandes actores. Por ejemplo, justamente la actriz Rebeca, que es la actriz que hace de la madre, todo su parlamento es en alemán. Y ella entró al ICBA para aprender alemán. Yo interpreto a la madre en la obra Anne. Bueno, esta obra es muy especial para mí. Ale me invitó porque yo estaba preparándome actoralmente para otra obra. Y cuando la leí, la verdad que me emocioné hasta las lágrimas. Es una obra que personalmente me identifica mucho porque es una historia que en lo personal y en mi familia se ha vivido, entonces lo hago con mucha responsabilidad y mucho cariño. Hemos estado ensayando durante mucho tiempo, hemos estado aprendiendo mucho de psicoanálisis con la dramaturga que es Rosalba Guzmán, y nos hemos preparado muchísimo para cada personaje. Que había la necesidad de integrar más actores, más actrices para enriquecer. Es algo que a veces no lo hacemos porque siempre trabajamos con 2 o 3 actores, pero esta vez parecía que era necesario y que aparezca a otros personajes más. De ahí que se integró Jason Mirabal y Ricardo Camargo, que hacen otros papeles.
Yo voy a interpretar o interpreto al doctor Palmer. Es un psicoanalista, un psicólogo que va acompañando a uno de los personajes, a Anne justamente, en todo el desarrollo de la obra. Lo interesante, lo que yo más disfruto de este personaje es que procura a través de las preguntas, de la interacción con Anne, como descubrir esas capas que tiene atrás, ¿no? Y qué es lo que le pasa, qué es lo que le perturba, qué es lo que le incomoda, y ayuda a entender y a seguir toda la trama de la obra. Hicimos una buena pasada hasta que nos dimos cuenta de que la obra requería en la escucha de la obra faltaba algo. Entonces ahí le hemos metido dentro de la obra en la forma de hablar que tienen las personas alemanas, judías de Israel de ese entonces, porque habla sobre la Segunda Guerra Mundial, y introduciendo eso, la obra empezó a tener un matiz muy particular y delicioso. Los actores ponen el cuerpo, justamente ponen vida a esto que tú has escrito. Y realmente supuso muchas veces una vuelta en hacer esto, en hacer lo otro, en hacer lo otro. Está caracterizada por una pasión y un compromiso profundo de cada uno de los actores. Pasó un año y medio, ya teníamos la necesidad de presentarlo, se presentaron muchas cosas, entonces integré a una codirectora a la obra, Fabiana Montoya. Con ella hemos ido armando ya el cierre de la primera presentación. Ha sido un proceso bien difícil estar en esta obra, pero es muy linda, además de que ha tenido siempre, ¿no?, sus subidas, sus bajadas. Ha sido un proceso de creación de todos los chicos. El director siempre ha estado pendiente de nosotros, viendo qué es lo que se necesita, qué es lo que hace falta. Y bueno, junto a él he estado yo, que me ha invitado y he sido parte de esta obra ya casi al final, donde todo ya estaba a punto de salir. Y ha sido una obra, bueno, un trabajo en conjunto magnífica. Y sobre el final hemos dicho, bueno, necesitamos saber a qué suena la música, a qué suena la obra, y hemos integrado. Primero invitamos a Cleidy para que nos dé una propuesta, y después de esa propuesta hemos visto que es importantísimo de que esté presente en la obra, haciendo más allá de que nos grabe algunas cosas para que la gente escuche. Es poderosa la presencia humana de ella también ahí cantando, viendo la escena y sobrellevando la escena en vivo. Ella va tocando en vivo mientras la escena va sucediendo, y es riquísimo porque de ser una grabación, los actores se acomodan a la grabación un poco, la grabación se adelanta, es un desastre, pero tener una persona con la sensibilidad de escuchar y ver y llevar adelante el tono musical es pues un lujo que tenemos la fortuna de contar ahora. Estoy desde la primera temporada de montaje de la obra. La parte musical creo principalmente que tiene como tal una parte muy vital en todo este mundo y universo de Anne, que pasa con la protagonista como tal. ¿Cómo lo he ido componiendo? Bueno, son composiciones mías con tres arreglos que existen, 3 piezas que ya han sido compuestas por otra persona, pero sí lo he hecho como una adaptación para Anne, y las demás sí son composiciones mías, ¿no? Entonces constantemente, en este caso de la obra, ¿no?, que aporta como tal un elemento más, la atmósfera sonora dentro del universo de Anne, le enriquece un montón para el espectador y también para los propios actores, ¿no? Creo que, al menos principalmente para mí, es una experiencia enriquecedora, ¿no?, porque es estar haciendo como tal música en vivo, con teatro en vivo, con gente en vivo, ¿no?, donde es muy diferente que estar grabando algo y colocar como tal la música ya sobre una escena ya prepuesta. En este caso, cada función es diferente, y de hecho cada vez que la vamos repitiendo en los mismos ensayos voy probando nuevas cosas, algunas cosas que funcionan, otras cosas que no, porque así es, ¿no? Entonces también depende mucho de la energía para colocar cierto tipo de sonidos. El lugar también donde nos vamos a presentar varía, el tema de los volúmenes, cuánta densidad sonora se va a colocar. Entonces personalmente pienso que la parte musical va a enriquecer tanto al espectador como a los actores a nivel de atmósfera sonora. Contratamos a Lía Tica Michel para que nos diseñe el afiche,
y ahí nos ha sorprendido porque ha diseñado algo maravilloso, hermoso. Hemos integrado un técnico de luces que es con el cual siempre trabajamos, Cristian Argote, que va a trabajar con nosotros, que está ya ahorita revisando las luces, el movimiento de las luces, que es complejo también, porque como se está adaptado todo a la Navidad, entonces hay lucecitas de Navidad que se prenden, que se apagan, al mismo tiempo que entran luces, que se apagan luces, entonces es un afán. Es parte de la magia del teatro y jugar un poco con lo que es la sensación que da la luz. El juego de la posición de la luz también interviene mucho, ¿no? Tanto para dar profundidad a la escena. Estamos usando luces halógenas y luces LED para dar color. Hay unas luces de Navidad, ¿no? Para dar un ambiente navideño, que es donde transcurre la obra. Además, habíamos puesto un título larguísimo que se llamaba Lecciones para atravesar la noche más larga, que en realidad es el subtítulo del libro de Gustavo. ¿Pero qué se llama? Se llama Anne. Y es hermoso ese título, esa connotación de las palabras es muy lindo, muy linda, ¿no? Es una obra muy llena de significados. Si bien tiene el don de llegar al público, porque no es una obra incomprensible, es una obra complejísima en temáticas, en significados, en referentes. Entonces, seguramente el público recibirá de modos muy distintos esta obra, ¿no? Desde el punto de vista del contenido, es una obra que profundamente humana y universal, porque toca el tema del dolor y el dolor de los pueblos que han sido destruidos, ¿no? Destruidos, además, la crueldad humana puede destruir a un pueblo por generaciones. Además, no termina cuando termina la guerra, sino continúa ese drama en las generaciones. Se queda el drama en las familias por generaciones. Entonces, ese es uno de los planteamientos, pero el público seguramente va a encontrar también otros significados, ¿no? Para mí significa muchísimo porque me demanda un trabajo tremendamente responsable y dedicado. La verdad es que ha sido un proceso muy lindo, de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento. La obra tiene mucho para contar, para conversar. Anne realmente creo que es una historia donde vamos a poder ver amor, drama, tal vez un poco de suspenso, intriga. Es una historia que tal vez muchas personas pueden identificarse de diferentes perspectivas. Entonces esa es la dimensión de la obra, esta es la dimensión también de esta experiencia maravillosa para mí, que además en medio de todo esto se presentó la posibilidad de presentar la obra a un concurso nacional de dramaturgia el 2024, la convocatoria justamente de la alcaldía de Cochabamba, y pues gané el primer lugar, o sea, gané el Premio Nacional de Dramaturgia. Yo me siento profundamente agradecida a todos los que han intervenido para que esta obra sea tan hermosa y esté además al servicio y además sea un regalo para quienes la vayan a ver. No hay nada más mágico y más maravilloso que el teatro. Pero nada, ahí vamos con todo este equipo y auguramos que todo vaya muy bien. Así. Bueno, queremos dar gracias a todos los presentes,
teatro siempre es un misterio y ustedes han sido parte de ese misterio esta noche. Gracias por estar presentes. Nos vemos muy pronto. Gracias a la productora por recibirnos. Nosotros somos la compañía de Teatro Madrastra. Espero que nos veamos en una próxima oportunidad con un nuevo espectáculo o nuevamente con Anne. Muy buenas noches.